Hola amigas, amigos. Bueno, este video lo voy a hacer un poco en contra de mi voluntad, ¿ok? Porque, bueno, yo lo voy a decir sencillo, yo lo dije, ¿no? Y ahora la gente quiere saber qué vamos a hacer con el señor Mandamás en supuestamente el país, la primera potencia del mundo. Que de repente, no sé, tiene algunos contrastes, parte de la bandera, ¿no? Que es blanca, azul, con estrellita y roja. Parece que se está convirtiendo un poco más roja de lo que estábamos esperando. Y bueno, esas alianzas un poco extrañas con el hijo de Putin. Pero claro, yo lo dije en las predicciones del año pasado. Y lo dije en las predicciones cuando lo leyeron la primera vez. Pero la gente se metía conmigo y me decía, no, el hijo de Putin eres tú. Ajá. Ahora cómaselo con que para 4 años si llegamos. Entonces, bueno, predicciones para lo que queda del año, desde el mes de abril hasta fin de año, para el país del norte. Ustedes se darán cuenta de que nombre no nombre, porque lo que pasa es que YouTube ya ha intentado no, me ha dado palo por la cabeza. Me han echado para atrás 3 videos. Ajá. Primera carta a la sacerdotisa. Acuérdense que la sacerdotisa es una de las 8 cartas negativas. Y aquí habla de la sapiens, de la cabeza, de la inteligencia, de los que mandan y de los que piensan y de las estrategias del mundo de los paranormales y los paranoicos y los conspiranoicos. Ok, aquí habla de esa cabeza conspiranoica que hace alianzas, 4 de copas, los amantes cruzados, donde el hombre le pone los cuernos, es infiel a la mujer, pero la mujer también le es infiel al hombre. Entonces, esas alianzas extrañas y extraordinarias son de la cabeza del norte. ¿Con quién o con quiénes? Taratatán. Diceas de oro, claro, vamos a compartirnos la tierra. ¡Vamos! Mira, que Venezuela tiene petróleo, oro, diamante, hierro. Vamos a hacer una cosa, vamos a poner aquí a fulano de tal, que va a ser nuestro compinche, y tú vas a llevar palo como un mogote, pero nuestros intereses, como el condal, los diamantes, van a seguir saliendo. Tú no te preocupes que nosotros le conseguimos salida a eso. Dice 7 de copas, la carta de la lotería. Todos ganan. Fíjense ustedes que salen 2 cartas que se asocian con la lotería, que son la carta del 7 de copas y la carta de la rueda de la fortuna. ¿Qué pasó con Daniel que se llamaba Noriega? El de Panamá. Mientras hizo lo que los demás querían, lo dejaron robar y todo lo demás. Pero el día que el niño se puso rebelde, no, Daniel es Ortega, que es el de Nicaragua, que también hay que ver lo que decía el señor en aquella época, el señor del norte, y lo que hacían por detrás, de modo de que jugaban con un equipo y con el otro. Y para irnos un poco más allá, lo que pasó en Cuba, ¿no? Que mandaron a los tontos a la orilla de la playa con luna llena. Qué estrategia tan interesante. Que terminaron todos muertos. Y se acabó la contrarrevolución.
Es que yo cada vez que veo cómo se mueve el excremento, me, de la putrefacción me, me, me entra por el olfato y me desconcierta. Yo realmente no veo. Voy a seguir con las cartas y vamos a ver si ustedes entienden. Venimos por la rueda de la fortuna y entonces dice 9 de copas. 9 de copas, acuérdense que venimos con 7 de copas, 4 de copas. 9 de copas es embarazo, gestión, tiempo, algo que se está buscando, que tiene que ver con justamente riquezas, arruinar, hipotecar y hacer caer al bando contrario. Aquí. O sea que no entiendo con quién se alía, que no es un aliado normal, es más bien como anormal, y que lo que está buscando, los intereses que busca, y eso es lo que me llama la atención, es que tiene que ver con pérdida económica y caída del poder de alguien que supuestamente sí es su aliado. Cuidado, porque tengo 2 de espada, que es carta de hipocresía después de la caída del rey de espada. Rey de espada dice a rey muerto, rey puesto. Después de que te arruine, y porque 5 de oro la arruina, 4 de oro hipoteca. Es decir, que mis planes, lo que yo estoy gestando, es que mi aliado caiga para conseguir lo que yo llamo, carta del colgado, mi estabilidad o mi posición ideal. Entonces, a la drástica hipocresía de la cabeza blanca del norte, las Europas, cuidado que yo sé hablar bien, ¿ok? Pero para que nos entendamos. Empiezan a hacer grandes inversiones, pérdida de capital de la economía de todos y cada uno de los países, porque lo que teníamos para invertir en sanidad, lo que teníamos para invertir en educación, lo que teníamos para invertir en ciencia, en tecnología, ahora tenemos que invertirlo en repotenciarnos ante un enemigo hipotético, porque el que me daba palmaditas aquí se está metiendo ahora de este lado con el que me está dando puñetazos. Y ahora todo el mundo anda maloliente y cagado porque no saben qué es lo que se nos espera. Pero es que ellos sí saben qué es lo que se les espera. Entonces las predicciones dicen que están buscando desestabilizar la moneda, la economía, porque tienen intereses en mantener al tonto esclavo. ¿Por qué? Porque si yo tengo a mi chivo amarrado, cámbiame ahí para que vean aquí el chivo amarrado, el colgado. Esta carta dice que tienen agarrado por los cataplines a los que se endeudan y a los que caen en esta tortura o en este cambio de poder hipócrita.
Pero, como yo soy masoquista, y a mí me gusta, me vengo con el tarot negro, que es un tarot de Luis Rollo, editado por la Casa Fournier. Creo que ya no lo están editando, es una lástima, pero uno de los mejores tarot que yo he visto de diseño. Son unas aerografías fantásticas. Dice la fuerza mide su poder. Y en este caso volvemos a lo mismo, es la carta de la hipocresía. Dice, estamos midiendo poderes. Pero todo muy bien, como la lucha libre mexicana, que es un ballet muy acompasado, se sabe exactamente qué va a suceder y cómo va a suceder. ¿Por qué? Porque el 5 de espada es la carta de la intuición. Entonces esas dos moles que supuestamente están yin y yang en combate, no están en combate, están en perfecta armonía. Dice, buscando reformar, arreglar, modificar, reestructurar. A través del miedo, a través del dolor. 8 de copa es carta de lágrimas, carta de tristeza, carta de depresión, carta de ansiedad. Entonces, mira, están transformando a través del miedo para la destrucción, torre. La luna, las pasiones ocultas, lo oculto, todo aquello que se hace en la oscuridad, la delincuencia, los intereses falsos. ¿No? 10 de espada. Este 10 de espada puede tener dos filos diferentes, ¿ok? La espada tiene dos filos. Sabemos que 10 de espada significa el que pisa la caca del perro, es decir, el que mete la pata. La pregunta ¿es la cabeza del norte con su aliado el que mete la pata? ¿Es el aliado el que mete la pata? ¿Es la cabeza del norte solo la que mete la pata? ¿O son el resto de los títeres que están siendo manipulados para que metan la pata y la meten? Lo dejo ahí porque, claro, yo no soy científico, yo soy tarotista. Dice 10 de bastos. Esta combinación sí no me gusta, fíjense ustedes. Yo tengo mi grado de cinismo dentro de las cosas y todo el mundo sabe mi aberración, mi animadversión, ¿cómo se dice? Animadversión. Animadversión, esa es la palabra. En contra de la cabeza del norte. Eso está sabido hace 10 años. Pero cuando tú vas y le pegas al perro porque se hace pipí donde no es, y vuelve y le pega al perro, llega un momento en que el perro se devuelve y te tira un mordisco. Y en ese momento las cosas, como dicen los mexicanos, se salen de desmadre. Y se pueden presentar situaciones inesperadas que pueden ser, vamos a llamarla, con un final no feliz para todas las partes. Porque cuando presionas y presionas y presionas y presionas, la cuerdita del colgado suele reventarse. 10 de basto, ese 10 de basto, acuérdense que lo digo claro, yo no tengo pelo en la lengua. Vamos a ver, 10 de espada, sabemos lo que es, ya yo se lo expliqué, y el 10 de basto
lo he dicho mil veces, es el ave fénix. Es una transmutación, pero una transmutación de alto impacto. Entonces habrá por ahí los que digan, ¡ay! Van a tirar la bomba atómica, Ricardo dijo que van a tirar. Ponme la cara ahí. Ricardo dijo que van a tirar la bomba atómica. No. Para mí el problema no es que tiren una bomba atómica. Ojalá lo hicieran. Se acaba el problema. ¿Para qué tanta tontería? Pero en el 10 de espada, perdón, el 10 de basto, la revuelta puede venir de adentro, del mismo lugar, donde busquen quitarle la cabeza al rey de espada. Al rey de espada no, al cabeza blanca. Dice 7 de basto, la carta del camino, el arado. 9 de basto, a ver, no, 8 de basto. Bueno, eso se escuchó lamentablemente, pero es que es lo que hay. Se me salió porque tengo 8 de copas aquí y 8 de bastos acá. Esto es un poco así como nada más que la depresión. Eso es la depresión, lágrimas, tristeza, llanto, pero en un nivel 25-50. En este caso es un 75-100. Es decir, que esa transformación va a ser muy dolorosa. Va a ser una transición muy fuerte, muy caótica. Renovatum es, dice, la capacidad que tiene el pueblo sobre sus gobernantes, entre comillas, y sobre los gobernantes de otros lugares es mayor. Acuérdense de una cosa, tenemos siempre miedo de un policía. Pero un policía realmente, o sea, y lo digo aquí, lo digo de frente, y lo digo para que las autoridades de España lo escuchen. Un policía es mi empleado. Yo pago impuestos. Entonces, si yo pago impuestos, yo le estoy pagando a ese servicio de policía, a ese servicio de bomberos, a ese servicio de medicina. Eso sale de lo que yo pago. Y el presidente del Estado fue electo, por mí no, porque yo no voté por el que tengo aquí, ni hubiera votado nunca, y si pudiera lo votara con B y no con V, porque es otro más de la misma porquería que hay en Venezuela. La misma, cortado con la misma tijerita y labrando el mismo camino para que entre el mismo señor que se murió hace un montón de años. Pero estamos hablando del otro que es de otro país. Y aquí ese 10 de espada, 10 de basto, 7 de basto, 8 de basto, dice que no tire tanto del hilo, porque a la final se cree que es un payaso y que puede hacer lo que le dé la gana. Igualito que Chávez, ¡cúmplase! Que le quitan la casa y no sé qué casa, y aquí firmo. Mismos delirios. Y por lo que dicen las cartas, ese señor, fuera de que pueden destituirlo por problemas de la azotea, también dicen las cartas que le está caminando cosas malas. Igualito que al otro, que decía, cómplace, le está caminando cosas malas.
Y acuérdense de lo que les estoy diciendo, antes de finales de año nos vamos a enterar de que se pierden unos cuantos días porque hay algo ahí que le está caminando. Pero de eso nos enteraremos después. Bueno, yo quería hacer esto porque me han pedido 40.000 veces que haga un nuevo video sobre allá. Y yo pues lo hago. Pero se me atraganta un poco, se me esñurga la saliva. ¿Ok? Aquí está su video de las nuevas predicciones para los Estados Unidos de América del mes de abril al mes de diciembre de 2025. Agárrense los pantalones.